Raico Martín Pérez, vengo de Tenerife y soy joven agricultor de hace un par de campañas. Tienen millones de variedades de naranjas, de mandarinas que yo me pierdo. Y hemos visto algo de aguacate que también he aprendido, de manejo de riegos, de fertilización que tienen, son top la verdad los técnicos. Aquí hacen una fertilización muy adaptada a los requerimientos del cultivo y depende de qué momento del estado fenológico del cultivo también lo manejan mucho y es lo que me quiero llevar, intentar en mis cultivos que no son los mismos, quitando el aguacate, pues conocerlos también como los conocen aquí. Mi nombre es Rodrigo Caminero Tejedor, vengo de Palencia y me dedico más que nada al cereal, al cultivo del cereal en secano y en regadío. He aprendido sobre todo las plantaciones de los cítricos, a reconocer distintos árboles, también como pomelos y aguacate, distintos frutos. Lo que me llevo, también tengo frutales, con lo cual también aprendo algo sobre la fertilización, el riego y aprendo esas cualidades. Yo soy Raquel Merino Elía y bueno, soy una joven agricultora por Tarragona. Y hago un poco de todo. Tenemos varias hectáreas de algarrobos, olivos, cítricos. En estos días que tengo cítricos, pues también estoy pudiendo ver una forma distinta de manejar los cítricos a la que tengo yo y aprender sobre distintos tratamientos que se hacen aquí y fertilización. Lo que más me ha llamado la atención es eso, la forma de analizar el suelo y las hojas y estar muy atento a lo que se puede ver y lo que se puede medir. Esto pertenece al programa Cultiva, que es un programa del Ministerio de Agricultura, y el nexo de unión entre este ministerio y la empresa modelo como Boyo International Fruits, pues entonces somos la UNEFA, que es la Unión de Federaciones Agrarias, de Familias Agrarias, y en ellas lo que hacemos es intercambiar, poner en unión a estos jóvenes con las empresas modelo. En este caso, la FALA Malvesía, que en la que yo trabajo, que forma parte de la federación, pues entonces hacemos intercambio, estamos pendientes de los alumnos, de la empresa, intentar que te salga una buena experiencia y que sea mutua, porque ellos también aportan su experiencia a las empresas que visitan, vamos. Para Boyo el programa Cultiva supone ya no solo una herramienta para dar a conocer lo que es la empresa, sino también nos permite tener una sinergia con lo que es la formación y la profesionalidad y poderlo trasladar a la empresa, porque siempre el compartir experiencias con otros alumnos o con otras personas siempre pues, es un beneficio para todos realmente. Lo recomendaría, pues, ya que vives una experiencia pues que no vives en tu zona de donde vives y pues eso, sí lo recomendaría. Aprendes muchísimo. Yo que vengo de una tierra súper distinta, cada vez que vengo a la península me llevo la libreta a tope de anotaciones y por lo menos esta estancia de aquí no está siendo diferente en ese aspecto. Una oportunidad de poder ver cómo lo hacen las otras personas y poder añadir cosas a cómo trabajas tú después en tu propia finca.